Chicos, bienvenidos a nuestra clase número 5. Hoy nuestros temas importantes a tratar, como se los dejé allí en la guía indicativa e instructiva, entonces son peso atómico, peso molecular, cálculo del peso molecular y el mol. Bueno, entonces aquí tenemos, chicos, voy a hacerlo por este ladito. Aquí tenemos entonces, ¿qué es peso o masa atómica? Peso que se encuentra en la tabla periódica y se expresa en unidades de masa atómica, o sea, UMA, unidades de masa atómica. ¿Qué ocurre aquí, chicos? Pues que como los átomos son invisibles, no los hemos podido establecer, ni ver, ni definir, pero sabemos que existen porque son la estructura única y la unidad más pequeña de la materia. Entonces son muy pequeños y su masa casi pues es muy pequeñita, muy pequeñita. En ese caso, entonces, el peso atómico siempre saldrá de la tabla o del valor que encontremos en la tabla periódica señalado. Sé que tal vez ustedes no lo alcanzan a ver, pero allí al ladito tengo una tabla periódica de donde vamos a sacar el peso atómico. Ya está, masa atómica o peso atómico de cada elemento. Por favor, búscalos en cada una de sus tablas periódicas y vamos a colocar para cada uno de estos elementos. Bien, chicos, aquí ya hemos colocado entonces el peso atómico de cada uno de los átomos para cada uno de estos elementos. Tenemos entonces en el hidrógeno 1.0 unidades de masa atómica, en el oxígeno 15.99, en el sodio 22.98, en el calcio 40.08, en el cloro 35.45 y en el argón 39.94. Vuelvo y le repito, este peso atómico lo encontramos en la tabla periódica para cada elemento. Entonces, para que vayan allí verificando, si la profe tiene razón, vayan revisando sus tablas periódicas, que de aquí en adelante les van a ser muy útil. Así que por favor, no pueden estar en clase sin tabla periódica. Es nuestra herramienta, una de nuestras herramientas esenciales. Bien, chicos, entonces vimos aquí que, por ejemplo, el hidrógeno tiene un 1.0 unidades de masa atómica y el oxígeno 15.99 unidades de masa atómica. ¿Qué es el peso molecular entonces? Para calcular el peso molecular se tiene en cuenta el peso atómico y la cantidad de átomos de cada elemento. Y no es más que la suma de todos los pesos atómicos. Ya les voy a dar el ejemplo. En una molécula como el agua, entonces vamos a tener aquí. Ustedes ya saben, ya sabemos siempre que el hidrógeno y el agua, el hidrógeno y el oxígeno, perdón, forman agua. Entonces vamos a hallar el peso molecular del agua. ¿Qué hacemos? Entonces, peso molecular. Hacemos lo siguiente. Tenemos que para el hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? Para el hidrógeno hay 2. Entonces, 1.0 por 2. Y para el oxígeno, tenemos que hay 15.99. En este caso, hacemos la suma, y aquí nos dará 2. Entonces, esto nos da 99 y 2, porque aquí nos da 2. Entonces tenemos que 2 y 15 serán 17. Entonces 17.99 es el peso del agua, peso molecular del agua. En este caso ya no vamos a decir unidades de masa atómica porque ya no son átomos, ya son moléculas. Entonces este es el peso molecular del agua. De un mol, vamos a introducir aquí, vamos iniciando con el mol. Un mol de agua, entonces, tiene un peso de 17.99. Vamos a reemplazar UMA de aquí en adelante por gramos. Bueno, chicos, aquí ya entonces hemos hecho el cálculo de los pesos atómicos para un compuesto.
Entonces, como lo hicimos anteriormente con el agua, ahora tengo dos ejemplos más, un hidróxido y un ácido, hidróxido de calcio. Entonces, para la fórmula del calcio, tenemos que aquí tiene dos hidroxilos, es decir, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, que cuando hay un paréntesis y hay átomos dentro del paréntesis, hay que mirar muy bien el numerito que está afuera, porque lo tenemos que multiplicar por el átomo que está dentro. En este caso tenemos hidrógeno, hidrógeno yo los coloqué aquí, digamos que pueden hacerlo como una guía, y aquí también tiene dos. Entonces, el átomo de calcio 40.08, el hidrógeno 1.0 por 2, porque tiene dos átomos, la molécula, y oxígeno 15.99 porque tiene dos átomos la molécula. Cuando multiplicamos esto y multiplicamos esto, entonces nos da 2 gramos, y aquí por 2, 15.99 por 2 nos da 31.98 gramos. Vamos a sumar todo esto, 40.08 más 2 más 31.98, y nos va a dar 74.06 gramos. Es decir, que un mol de ese compuesto va a tener un peso de 74.06 gramos. En este lado tenemos el ácido sulfúrico, mírenlo acá, hidrógeno también por 2, lo que nos da 2 gramitos, el azufre si está solito, 32.06, y el oxígeno aquí hay 4, ese 4 lo tienen que tener muy en cuenta. Y aquí 15.99 gramos por 4 nos da entonces el resultado de la sumatoria de todo ya multiplicado por los números de átomos, nos da 98.02 gramos, una mol de ácido sulfúrico. Bien, chicos, entonces ahora sí pasemos a nuestra unidad importante en química, que es el mol. El mol es una unidad química que nos sirve para expresar cantidad de átomos en moléculas o en gramos. ¿A quién le debemos este número o a quién le debemos este uso de esta unidad química? Al señor Amadeo Avogadro, quien fue el que facilitó con el estudio de los gases el que pudiéramos expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas dentro de la química, y este fue, bueno, el pensador y científico que nos aportó, para resumir un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque si llegásemos, por ejemplo, a pedir que se contaran los granos de una libra de arroz, o los granos de café en una libra de café o un kilo de café, o si contáramos las moléculas que hay en una cantidad de agua contenida en un vaso o en una botella de 500 mililitros, pues sería imposible, ¿verdad? Entonces, para nosotros, los que vamos a estudiar química, se nos facilita utilizando esta unidad química, el mol. Bien, chicos, sigamos entonces. Aquí el número de Avogadro es un número constante, digamos que nunca cambia, y que siempre nos va a permitir un cálculo fácil de los átomos y las moléculas que pueden estar en un elemento o en un compuesto, si estamos hablando de moléculas. Bien, vamos a explicar un poquito más específico lo que les estoy diciendo, con dos ejemplos muy sencillos. Aquí tenemos dos elementos, los cuales usamos cotidianamente. Papel aluminio, es decir, que aquí tenemos solo un elemento, aluminio, de uso muy cotidiano en nuestra vida. Por otra parte tenemos una barrita de hierro. Entonces, si yo les pusiera y les dijera, díganme cuántos átomos hay en esta barrita de hierro, ¿lo podríamos hacer? ¿Verdad que no? Ni siquiera en el rollito de aluminio que tenemos. Entonces, nuestro señor Amadeo Avogadro, este científico, ayudó a que esto fuera un poquito más fácil. Y dijo que un mol, cuando hablamos de elemento,
contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Especial cuidado, si es un elemento, hablamos de átomos. O sea que si yo quisiera decir muy fácil, pues esto podría tener 6.022 por 10 a la 23 átomos. Miremos que esto es un número muy grande. Un exponente de 23 significa que tendríamos que hacer 23 ceros hacia la derecha de este 10 y eso es un número gigantesco. Entonces, así fuera la mitad o fuera solo un trocito, pues vamos a decir que tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos en un elemento. Pero tengo otro ejemplo. Aquí tenemos dos vasos de agua, uno más grande que el otro. Y si quisiéramos saber cuántas moléculas hay acá o cuántas hay acá, no las podríamos tampoco contar. Entonces es muy fácil. Decimos que el compuesto que hay aquí es agua, es un compuesto H2O, dos átomos de hidrógeno y oxígeno, y hay moléculas de agua, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué significa? Que también en cualquiera de estos vasos resumimos que podrían haber 6.022 por 10 a la 23 moléculas, y esto nos facilita un trabajo inmenso. Entonces, tenemos un mol de aluminio contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Recordemos que son átomos porque estamos hablando de elementos, o sea, de cualquiera de la tabla periódica. Y un mol de hierro contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Fácil, ¿no? Bien, chicos, entonces ahorita les mostraba dos vasitos de agua con diferentes cantidades de agua. Para facilitar nuestro conteo de moléculas, entonces vamos a decir que allí en cualquiera de los dos vasos había un mol de agua que contiene 6.022 por 10 a la 23, pero en este caso, moléculas. Ahora, si quisiera también hacer lo mismo, perdón que me agaché, con este globo, digamos que les pudiéramos calcular o dijéramos que tendríamos que calcular el dióxido de carbono, la cantidad de moléculas que hay de dióxido de carbono, pues tampoco lo podríamos contabilizar. Entonces podemos decir que aquí hay un mol de dióxido de carbono y esa mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Es decir que en conclusión, el número de Avogadro es el número que les acabo de decir, número de Avogadro, que nos permite contabilizar partículas. Bueno, aquí vamos a colocar solo esto. Y que el número de Avogadro es 6,0 o 6.022 por 10 a la 23. Que podrían ser átomos o moléculas. Y esa es toda nuestra clase 5, chicos. Fácil, ¿no? Entonces, allí les estoy dejando en la guía unos ejercicios de cálculo de peso molecular y que me digan cuántas moléculas tienen todos esos compuestos a los que ustedes van a hallar el peso molecular. Nos vemos en nuestra clase 6.